Buenas tardes, amigas y amigos. Una de las satisfacciones más grandes de un cristiano es poder conocer y dar a conocer los misterios de Dios. Y también en esta tarde les invito a meditar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y en esta tarde he traído un tema que se titula ¿Por qué Ruth decidió seguir a Dios? Ya, para entender un poco esto, recordemos que Ruth no era del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Dios había adquirido solo a este pueblo, al pueblo de Israel. Los demás pueblos eran pueblos paganos para Dios. Ya, pero esta mujer llegó a conocer a Dios. Y para esto vamos a meditar en esto, ¿no? En esta tarde. Como introducción, Ruth nos enseña que aunque ella no era del pueblo de Dios por ser extranjera, nadie no le importó dejar a su familia y comodidad para seguir al Dios de su suegra Noemí. Ya, vamos a ver como primer punto, salieron airosas de la tragedia. Recordemos algo importante que le sucedió a esta, a esta familia. Noemí era su suegra. Dice la palabra de Dios en Ruth 1 que perdió a su esposo y también perdió a sus dos hijos. Entonces, ella ya como vivía en el pueblo de Moab, porque hubo hambruna en el pueblo de Belén, de Judá, dice que ella fue al pueblo de Moab. En el pueblo de Moab pierde a sus dos hijos y pierde a su esposo, es decir, lo pierde prácticamente todo. Y decide regresarse, obviamente, a su pueblo, ya después de haber perdido todo, ya no tenía ella, como se dice, esperanzas, ya sin esposo, sin hijos, sin quien la ayude. Entonces ella decide regresar a su pueblo, a Belén de Judá. Ella estaba en un pueblo extranjero. Y ahí sucede algo importante que nos impacta. Y para eso vamos a leer de lo que les estoy contando, vamos a leer en Ruth 2, 1, 2 al 5. Vamos a ver qué nos dice. Ruth 1, 2 al 5. Es un libro pequeñito que se encuentra por aquí. 1, 2 al 5 dice así. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedaron con ella sus dos hijos, los cuales se casaron con eh, unas mujeres, con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada y sus dos hijos y sin su marido. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ya. Pero vemos aquí que sucedió prácticamente una tragedia que a ningún ser humano se le desearía, por más malo que sea, por peor pecado que sea, que le haya sucedido esto. Imagínense perder al sustento del hogar, en este caso, ya. Pero dice que salieron airosas. ¿Cómo es una manera de salir airosas? En este caso, Dios utilizó a Ruth para ese propósito y también de esta manera poder ayudar a Noemí. Vamos a ver el segundo punto, consejo de Noemí. En Ruth 1, 8 al 11, vamos a ver qué nos dice. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la tierra de su madre, que Jehová tenga de vosotras misericordia, como lo habéis tenido con vosotros, con los que murieron y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz, llorando, le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió, regresad, hijas mías, para que vendríais conmigo. ¿Acaso yo tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Esa era la costumbre, ¿no? Ya, pero ¿qué les estaba diciendo aquí? ¿Sabe qué, mi hija? ¿Sabe que yo me regreso a mi pueblo Belén de Judá? Y ustedes regresen a sus casas con sus madres. ¿Y qué es lo que nos dice desde el 14 al 17, analizando este texto? ¿Qué nos dice? Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Una de las dos, Ruth dice que se quedó con ella. Orfa besó a su suegra, un símbolo de respeto, de reverencia, y
y se despidió, se fue, se quedó prácticamente en su pueblo, ¿no? Pero Ruth, que era una extranjera, ¿qué es lo que hizo? Dice, Ruth se quedó con ella. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré, y a donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte que hará separación entre nosotras dos. Esta mujer de un pueblo extranjero, que ni siquiera, bueno, no era del pueblo de Dios moabita, miren lo que dijo. Estaba resuelta a ir con su suegra Noemí a aquel pueblo, Belén de Judá. No quería apartarse, porque a través de ella Dios iba a bendecir a toda su familia, en este caso también a Noemí. Esas son las palabras, imagínense. No sabemos cómo sucedió esto, que ella decide seguir a Noemí. Seguramente los hijos que manifestaban el ejemplo de, eh, de, buena, de buena conducta, de piedad, en este caso también de integridad a Dios, seguramente eso hizo que Ruth también viera y de esta manera no querer alejarse de Dios también. Estaba resuelta a ir con ella, de incluso morir con ella. Esa es la manera en este caso, allá tomándolo a algo ya en este mundo, ¿cómo sería? Las comodidades de este mundo, ¿sabe qué? La puerta ancha, los placeres, la borrachera, la vida feliz. Pero ella no escogió su pueblo, ella escogió seguir al Dios, porque dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Decidió dejar la comodidad para vivir una vida estrecha y de esta manera seguir a Dios, bendecir a los que alrededor se encontraban, ya como podemos darnos cuenta aquí. Ruth, la extranjera, escogió a Dios. Vamos a leer para esto Lucas 10:42. Vamos a ver qué nos dice ya en el Nuevo Testamento. Es el mismo ejemplo que tiene, es un texto paralelo que nos habla acerca del escoger bien. 10:42, mire lo que dice. Es acerca cuando Jesús visita a Marta y a María. Dice así, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. En este caso, Cristo fue a visitar una familia. Eran dos personas que estaban ahí, se encontraban en aquella casa. Marta y María. María se sentó a los pies de Cristo a escuchar la palabra de Dios. Pero, en este caso, María. Pero Marta dice que estaba preocupada preparando la comida y todo eso. Pero ¿qué le dijo Dios? Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. ¿Qué es lo que escogió Ruth aquí? La mejor parte, de seguir a Dios, dejar las comodidades que tenía en su pueblo, en el mundo, para seguir a Dios. Imagínense esas palabras, ¿no? De aliento que nos da a cada uno de nosotros. También tenemos que, este es el propósito de llegar a cada uno de ustedes, es con el propósito de invitarles a, a darnos cuenta de que aunque no somos del pueblo de Dios, no somos hijos de Dios, somos mundanos, somos incrédulos, no creemos en Dios. Pero mire, como esta mujer nosotros podemos escoger la mejor parte, que es de seguir a Dios, porque solo el seguir a Dios, las bendiciones no son ahí de la noche a la mañana, es paso a paso. Y es así como nos va a enseñar también esta lección, de que a través de Ruth pudo bendecir al resto. Ya, para invitarnos de que nosotros tenemos la oportunidad en este momento de escoger la mejor parte, en este caso, de seguir a Dios. Y en este caso influyó mucho que en este caso su marido y su suegro hayan sido del pueblo de Dios, para que esta mujer vea en ese ejemplo y ella también quiera seguir al Dios de su suegra Noemí. Eso nos enseña mucho,
de que así seamos un pueblo extranjero, sí podemos llegar a ser hijos de Dios. Ese es el propósito. Así que no nos desanimemos y digamos, no, yo he cometido muchos pecados, no soy digno de que me perdone. De pronto a él háblale o a ella háblale. No, sino que sí podemos seguir a Dios como el ejemplo de Ruth. Como conclusión, Ruth y Noemí nos enseñan una lección, que no importa qué tan oscuros sean los días, que Dios proveerá fielmente, sobre todo Ruth, que escogió seguir a Dios y de esta manera bendecir al resto, como les decía. Gracias por haber visto el video y yo les invito que seamos y sigamos el ejemplo de Ruth, ¿no? De buscar a Dios y morir con Dios. Gracias.